Ya comienza Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, ya estamos al aire de Sama en Mujeres en Movimiento. Hoy, 19 de abril, el calendario dice que es el Día del Indio Americano y vamos a contar por qué. Pero desde Mujeres en Movimiento vamos a reivindicar el rol de las mujeres originarias en la región, en Argentina y específicamente en nuestra provincia. Así que paso a presentar a mis invitadas en el programa de hoy. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas. Hola, a ambas. ¿Cómo estás? Encantada de tenerlas acá en el piso, la verdad. Bueno, Nadia ya ha venido una vez. Ella ya sabe que viene y puede la vuelvo a llamar y la vuelvo a llamar. Para quienes no la conocen, Nadia es referente de la comunidad Huarpe, territorio del Cuyum, y además es integrante del CPI de San Juan, ¿verdad? El Consejo Provincial Indígena. Y Liliana Illay, bienvenida. Hola. Liliana. Ella es autoridad política y espiritual de la comunidad Huarpe Arroyo Ñerque y coordinadora del área Pueblos Originarios de Libres del Sur. Bienvenida. Bueno, ambas bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotros y en breve vemos si se conecta una tercera invitada. Vamos a empezar a pasar algunas placas para poner en contexto, si la audiencia no conoce, por qué 19 de abril se conmemora el Día del Indígena Americano. Esta fecha conmemora la visibilización de los pueblos originarios americanos a partir de la realización del primer Congreso Indigenista Interamericano. En esta fecha se conmemora el primer Congreso Indigenista Interamericano que se realizó en la localidad de Pátzcuaro, México, los días 14 y 24 de abril de 1940, dando lugar a la creación del Instituto Indigenista Interamericano, dependiente de las Organizaciones de Estados Americanos, de la OEA. En este acto, bueno, acá está el acta final de este primer congreso. Los estados americanos suscribieron al documento Pátzcuaro, en el cual se instituyó el 19 de abril como el Día del Aborigen Americano. Uno de los aspectos más relevantes del primer congreso fue la elaboración de una convención internacional que regularía los futuros congresos y establecería un instituto indigenista interamericano que tendría como meta armonizar las políticas a nivel continental y estatal. La convención estableció la creación de institutos indigenistas nacionales. Ahí recién hacía referencia a la placa. Esta información es de un artículo muy interesante que encontré de Roberto Pineda. Él hizo un informe de esta convención y destacamos los puntos como más interesantes. La convención estableció la creación de institutos indigenistas nacionales cuyas funciones serían, entre otras, estimular el interés y proporcionar información sobre materia indígena a personas o instituciones públicas y privadas, realizar estudios sobre la misma materia de interés particular para el país. Los institutos etnológicos nacionales serían filiales del Instituto Indigenista Interamericano, al que rendirían un informe anual. Y además, el financiamiento, organización y reglamentos de los institutos nacionales serían la competencia de las naciones respectivas. Todo esto es un resumen, ¿no?, de todo lo que se discutió, digamos, en esta convención, y es por eso que el 19 de abril en toda la región se conmemora el Día del Indio Americano, del originario. Pero a nosotros nos pareció importante poder destacar el rol de las mujeres y por eso las convocamos a ustedes. Saber cómo viven este día, esta jornada, cómo están en la actualidad, ¿no? Ustedes, chicas. La palabra es de ustedes. Bueno, ¿puedo hablar? Bueno, como decías vos, soy Liliana Illay, soy el referente de mi comunidad, Arroyo Ñerque, y bueno, contarte que nuestra comunidad es una comunidad matriarcal. Si bien están los hombres, ellos acompañan, pero nuestra abuela Trinidad Arroyo, Segunda Arroyo, ellas nos dan a nosotros el permiso y la palabra para poder continuar en esta lucha. Siempre quiero agradecer a lo que es mi mamá, mi abuela y sobre todo a nuestra guía espiritual, que es Argentina Quiroga, que es el AMTA de todo el pueblo Nación Huarpe. Y
Bueno, aparte de ser mujeres sanadoras, nuestra comunidad se caracteriza por llevar adelante una lucha social muy importante, ya que somos una comunidad urbana. Estamos en Caucete y en Rawson, en las partes urbanas. Entonces, se hace muy difícil a veces, mientras quisiéramos estar cantando, danzando, que se hace, tejiendo, bueno, tenemos que salir a la calle a pelear también. Así que bueno, muy agradecida de esta invitación y agradecida a todas las abuelas. Esa es la actualidad, la realidad que viven aquí en la provincia, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nadia. Bueno, la vida de nuestro pueblo en realidad y la reivindicación de nuestro propio derecho a existir también está marcado por, lo que bien decía Liliana, la lucha de nuestras abuelas que fueron las que comenzaron con esto, primero enfrentándose a la academia, ese discurso de negación que había básicamente en nuestra provincia, que salía principalmente de los lugares académicos y políticos. Nuestro país, como bien decías al principio, recién en el año 89 suscribe estas políticas de creación de un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hasta ese momento no existía. Recién en el año 94 se reforma la Constitución por la propia movilización de los pueblos. Nuestro pueblo huarpe tuvo una sola constituyente en ese momento, que fue Iligüe Quiroga Chapanay, miembro de nuestra comunidad. Y bueno, a raíz de eso también se comenzó con una labor educativa, que es lo que siempre nuestras abuelas nos enseñan, que es principalmente el lugar donde debemos aplicar nuestros conocimientos y nuestras reivindicaciones. Si bien existen leyes en nuestro país que protegen nuestros derechos, vemos como los principales derechos, que es como el derecho al territorio, el derecho a nuestra identidad, a una educación intercultural bilingüe, que contenga los conocimientos a un mismo nivel que los conocimientos que se traen importados desde afuera. Una de las principales cosas que nuestros abuelos reclamaron, y aún hoy a esta altura también estamos reclamando, es la vuelta de aquello que para nosotros es muy importante, como es los cuerpos de nuestros ancestros. Entonces, si básicamente no tenemos ese respeto, a que se respeten esas formas de espiritualidad que hemos tenido durante años, es muy difícil poder hablar de conmemoraciones, celebraciones, en este día que muchas veces se utiliza esta semana, en realidad para eso. Hoy en la provincia de Buenos Aires se está haciendo una marcha donde participan más de 40 pueblos, reclamándole al Estado esas políticas que lleven cumpliendo hace un montón de tiempo y esa legislación. Recordemos que la ley 26.160, que regula el relevamiento territorial de los territorios de las comunidades indígenas, hoy está prorrogada por un decreto presidencial, y tenemos un retroceso a partir del año pasado, y lo que está pasando también en la provincia de Mendoza, donde el Estado provincial, a través de la justicia federal, rechazó las resoluciones de este mapeo que se hace. Que este mapeo que se hace de los territorios indígenas impide los desalojos de las comunidades. Tampoco es una entrega de tierras, como muchas veces se dice en los medios. Así que creemos que todavía falta bastante para poder conmemorar o celebrar un día como este. Claro. Y bueno, en eso el rol que tienen algunos sectores, ¿no? Poderosos, digamos, y la influencia de algunos medios de comunicación en relación al discurso, ¿no? Esto de regalar tierra o dar tierra es totalmente intencionado, el mensaje. Sí, totalmente. Y mientras no se nos devuelva parte de todo lo que se nos quitó, que es el territorio, es imposible que nosotros podamos llegar a decir que somos libres. Nosotros tenemos que tener un lugar donde educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, donde podamos hacer las ceremonias. Y todo lo contrario, terminamos viviendo hacinados en un lugarcito en Caucete y un lugarcito en Rawson, por ejemplo, en el caso de nuestra comunidad. Pero creo que le pasa a muchísimas comunidades, que el gran problema es no tener el territorio. Y pasa todo esto que decía Nadia, que es como un atropello. No podemos celebrar si no tenemos dónde.
Y nuestras abuelas no pueden descansar en paz, los ancestros tienen que volver al territorio, porque si no, no vamos a tener esa libertad que creen que tenemos, o que dicen, no, viven del tejido, qué sé yo, de la comida o del algarrobo, como dice. Hay muchísimas comunidades que no tenemos el algarrobo, ni un lugar, ni el agua. Entonces hay mucho, creo yo, que para aprender de parte del Estado y del Ministerio de Educación y de toda la comunidad de San Juan. Sí, la verdad que sí, hay mucho para esto que dicen en relación al territorio y el concepto, ¿no? La acepción de lo que es el territorio no es un pedazo de tierra, sino todo lo que está en valor, ¿no? Es tan cotidiano para la familia decir, bueno, fallece un pariente cercano y bueno, se le hace toda una ceremonia y tienen un lugar donde ir a visitarlo. No es más que eso, digamos, recuperar los cuerpos que tienen un significado, ¿no? Para las comunidades. Que vuelvan, claro. Que no estén exhibidos en museos, que no estén fuera del territorio, porque la vida no termina cuando se muere una persona. Nosotros seguimos conectados con el espíritu de todos nuestros ancestros y no vamos a estar tranquilos hasta que nos regrese. Sí. Bueno, estos espacios los aprovechamos para poder poner en escena esto y principalmente en la voz de sus protagonistas, ¿no? Que sean ustedes, que tengan su propia voz y puedan expresar esto, para nosotros realmente es muy valioso. Así que bueno, tenemos mucho para hablar de esto, después vamos a compartir algunos aspectos que hacen a lo que las chicas han comentado recién. Estamos llegando al final del primer bloque, vamos a ir a un corte y volvemos con el segundo bloque del programa de hoy. Están abiertas las inscripciones para los talleres de orientación vocacional dirigidos a estudiantes del último curso de los secundarios y de los 3 colegios de la universidad, en la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, ubicada en la Facultad de Ingeniería, Avenida Libertador 1109 Oeste. Somos INTA San Juan, el programa de la Estación Experimental Agropecuaria San Juan, que acerca el INTA hasta tu hogar. Nos encontramos para hablar de ciencia, tecnología, desarrollo e innovación, junto a investigadores, extensionistas y productores. Somos INTA San Juan, todos los jueves a las 14 horas con la conducción de Julie Cortés. Por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Por qué son importantes los árboles en nuestra ciudad? Los árboles en nuestra provincia están protegidos por normativas ambientales. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de beneficios que obtenemos de ellos. En primer lugar, son capaces de absorber hasta 150 kilogramos de dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno. También nos benefician disminuyendo nuestro estrés y aumentando nuestra energía. Por otro lado, son capaces de tener una gran biodiversidad, como por ejemplo aves y polinizadores. También, muchos inmuebles aumentan su valor comercial gracias a estar forestados o no. Si vos tenés un árbol en tu casa, tenés que cuidarlo y además ajustarte a las normativas ambientales de tu provincia.
Seguimos viendo Mujeres en Movimiento por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Segundo bloque del programa de hoy. Recién hablábamos algo con las chicas sobre la actualidad y la realidad que viven las comunidades originarias. Vamos a concentrarnos un poco más en nuestra región, en Argentina y sobre nuestra provincia. Vamos a pasar algunas placas. Bueno, esto nos quedó algunos acuerdos que fueron pactados, ¿no?, en 1940, que como dicen acá bien las chicas, hay algunos que todavía no están cerrados, ¿no? La protección de las artes populares, la formación de escuelas rurales para formar médicos y parteras que trabajen en zonas indígenas. En 1940 ya se discutía esto, ¿no? La protección a la mujer indígena y el diseño de políticas agrarias que tengan en cuenta a la población indígena no agrícola. Esto que decía los que viven en zonas urbanas. Sí. En el marco de este día, el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, pretende vincular a este día con una serie de recomendaciones para defender a las comunidades originarias en actos de discriminación. Entonces hicieron una declaración que me pareció bastante interesante compartir. Vamos a la próxima placa. Puso 3 o 4 ejes. Educación. Dicen, celebramos que las y los docentes promuevan la reflexión entre las y los estudiantes sobre el sentido alcance del 19 de abril como Día del Indígena Americano. Alentamos a evitar referirse a los pueblos indígenas como un suceso del pasado, con expresiones como existían, comían, habían, ¿no? Así como también a prevenir y eliminar la estigmatización de sus culturas. Otro eje, bueno, saludamos especialmente a los y las docentes rurales por su compromiso con la educación, haciendo uso de la creatividad para cortar las brechas que imponen el aislamiento social en acceso a los materiales de estudio. Su acompañamiento a las comunidades es imprescindible. Otro de los ejes, salud. Alentamos a las y los trabajadores del sistema de salud incluir los conocimientos ancestrales de la curación para prevenir la propagación de enfermedades y con ellos contribuir al aislamiento. Celebramos que la comunicación y la prevención sean idiomas indígenas e instamos a las provincias a continuar brindando información en lenguas locales. Y otro eje más sobre las fuerzas de seguridad, ¿no?, que están tan en discusión actualmente. Instamos a las fuerzas federales y provinciales a respetar las prácticas ancestrales y al diálogo permanente para evitar situaciones que atenten contra los derechos humanos. Bueno, algo de eso también tiene que ver, bueno, acá vamos a pasar 2 mapas que hablan del relevamiento de las comunidades y pueblos originarios de nuestra nación, ¿no? Decimos está desactualizado. Pero en referencia a esto de las fuerzas, ¿no?, la relación que tienen las fuerzas con el convivir de las comunidades originarias. O sea, han pasado hechos muy graves como lo de Mendoza y como lo de Chaco, ¿no? Que ellos, si bien habitan un territorio, pretenden ser desplazados de la manera más violenta, ¿no? Es parte de la realidad que viven las comunidades originarias. Eso queríamos compartir con ustedes. Sí, un poco son los casos mediáticos que se conocen. Generalmente cuando estamos en época de elecciones vuelve también este discurso del odio que ya lo vivimos también anteriormente con la desaparición de Santiago Maldonado. Y es el mismo discurso porque también es utilizado políticamente. Vuelve la CAMPE en Buenos Aires cada vez que hay un cambio de gobierno. O sea, es una cuestión que ya la venimos analizando las propias organizaciones indígenas a esto, como la utilización por defender. Muchas veces se dice que en los territorios indígenas están los recursos naturales. Está el agua, está el cobre, el litio, y las comunidades indígenas, como las comunidades campesinas, tienen una regulación de la tierra bastante precaria, porque principalmente sucede esto, es una cuestión de cosmovisión, es una cuestión de que nunca se reconoció el genocidio indígena que se produjo, no solo en nuestro país, sino en toda América. Esa es una reparación que se utilizó también en la apertura de sesiones. El presidente Fernández dijo que se iba a realizar una reparación histórica que todavía la estamos esperando. Como las políticas que existen, esto que vos nombrabas al principio, son políticas que están escritas hace mucho tiempo en la legislación y en los convenios internacionales que nuestro país suscribe, pero en la práctica no se llevan a cabo.
ahí veíamos que se hablaba de la educación en escuelas rurales. Nosotros tenemos una gran problemática con las comunidades que viven en zonas rurales y ahora que estamos en época de elecciones escuchamos mucho hablar sobre el progreso, el desarrollo de San Juan. Bueno, acá en la ciudad sí, tenemos puentecitos, tenemos un montón de obras, pero en las zonas rurales, ahora que estamos haciendo el relevamiento y yo que estoy coordinando la modalidad de educación intercultural bilingüe, cuando llegamos a las escuelas rurales, a mí me choca mucho cuando escucho a un chico de 20, 30 años decirme, mi sueño es terminar la secundaria. ¿Dónde está el progreso ahí? ¿Dónde está? Si el sueño de un chico es terminar la secundaria, es un derecho básico, no solo por ser indígena. O hay comunidades que todavía no tienen acceso al agua. ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde quedan esas políticas y toda ese discurso del San Juan del futuro, de que nos estamos integrando al mundo? ¿Qué mundo? Si hay gente, hermanos, hermanas, que todavía no tienen acceso al agua, que todavía no tienen acceso a un camino, que si tienen una emergencia no llega la ambulancia. O de salud, que decíamos recién. Claro. ¿Cómo vamos a pensar que se van a revalorizar los conocimientos ancestrales si los derechos básicos que muchas veces el Estado tiene que proporcionar no lo hace? Pero sí después cuando necesitan utilizar estos discursos, hablar del terrorismo, cuestionar nuestras identidades, tengamos en cuenta que nuestro país, al día de la fecha, todavía tiene en marcha un comando unificado de las fuerzas de seguridad. ¿Sí? En un gobierno nacional y popular como es este, no se puede permitir eso. Con la historia que tiene nuestro país, con este discurso del enemigo interno, nosotros hemos hecho bastantes repudios ante eso. Sí, lo esperamos con un gobierno de derecha que se proclame como tal, pero no con un gobierno cuya bandera son los derechos humanos. Totalmente. Y no solo, escuchaba Nadia, las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas pasa eso. El progreso no existe, existe en algunos sectores nada más. Hay que ver, hay que ir a los barrios populares y ver las necesidades que hay. No existe tampoco el internet para todos. Claro. Y yo, ¿por qué hablo de los barrios populares? Porque están los hermanos ahí, las hermanas, hermanos, familias, huarpes que viven en hacinamiento sin un mínimo de derecho a nada, ni siquiera a estudiar. Hay chicos que no estudian, no pueden estudiar. Y se llenan la boca hablando mucho de que tienen planes sociales, de que tienen ayudas. Y no, esa ayuda no alcanza. Lo que realmente necesitamos es vivir de nuestra cultura, que hayan más escuelas nuestras, que haya un lugarcito de todo eso, que ese reparto que hay de cosas, porque si a los chacareros les ayudan, si a los empresarios les ayudan, en este gobierno popular también. Entonces, para nosotros, los que descendemos del pueblo huarpe, necesitamos que se hagan políticas específicas para, devolvernos algo de la tierra, del territorio, para que nosotros podamos educar, porque vamos a las escuelas y tenemos que empezar la lucha con las maestras, con las docentes, con las que estudiaron, las que son catedráticas, que saben, obvio, saben, pero la sabiduría ancestral la tenemos nosotros y deberíamos estar trabajando a la par y no en un escalón más alto donde creen un montón de cosas que no son la realidad. Por eso hay hermanos, hay niños, hay apellidos, hay una comunidad y comunidades dentro de los barrios populares. Y eso es lo que nos hacen, nos dan una casa o le dan una casa a los hermanos en un lugar que vivan igual que los demás, que no tengan acceso a nada. Y el tema del agua también está. Porque antes teníamos el agua que pasaba por todos lados, ahora el agua esa no existe. Existe primero para los que tienen los terratenientes.
y después, si sobra un poco, para nosotros, para nuestros árboles, para nuestras plantas. Nos ponen horario para llegar con esa agua que está contaminada también, porque es puro cloro. Le echas a una lechuga y se echa a perder. Entonces el agua que nosotros que teníamos por donde estamos en Rawson, por ejemplo, o en Caucete, que se paga un derecho a hidráulica, pagamos una deuda en hidráulica para la comunidad de allá y nunca llega el agua. Entonces, en las zonas rurales, como dice Nadia, es muy terrible la realidad y en las zonas urbanas también. Y es por eso nuestra lucha social también, porque creemos que los huarpes somos y estamos en cada rincón del territorio. Y bueno, nada, que se haga justicia. No, la verdad que es muy importante poder escuchar esto y poner en claro, ¿no? Blanco sobre negro, decir cómo son las cosas y cómo es la actualidad que se está viviendo, digamos, que es lo que dice Nadia, no está lejano, no es solamente lo que sale en los medios, sino precisamente lo que no sale. Es importante poder ponerlo en escena. Estamos llegando al final del segundo bloque del programa de hoy. Seguimos hablando sobre las comunidades originarias en nuestra provincia y particularmente vamos a hablar sobre el rol de las mujeres originarias, que bueno, algo dijeron recién las chicas, es muy importante y vamos a destacarlo en el próximo bloque. Publicaciones Editorial Universidad Nacional de San Juan. Políticas y programas sociales. Una mirada en clave regional. A cargo de Laura Garcés y Marcelo Lucero. El libro busca abordar desde diversas perspectivas académicas las políticas de transferencias de ingresos en América Latina, Argentina y San Juan. Conseguilo en Librería Universitaria Mitre 396 Este, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Personal de la Universidad Nacional de San Juan, 20% de descuento. La Universidad Nacional de San Juan cumple 50 años. 50 años de historia, sí, la de facultades, institutos preuniversitarios, escuela universitaria y la de toda una comunidad. 50 años de historias de vida y 50 años en la vida de los sanjuaninos y las sanjuaninas. 50 años de enseñar, aprender y de construir oportunidades. 50 años de estar en las aulas y de trabajar en toda la provincia. 50 años garantizando educación pública. 50 años de una educación gratuita que es para todos y todas. 50 años de ideas, de valores y de prestigio. 50 años construyendo conocimiento con la comunidad. 50 años de muchísimas cosas, pero sobre todo de una. 50 años construyendo San Juan. Protagonistas. En los 50 años de la Universidad Nacional de San Juan, un encuentro especial con entrevistas a fondo, junto a los actores relevantes de los hitos históricos de nuestra Casa de Altos Estudios. Entonces fue también con mis compañeros de facultad, era ir a la facultad y ver si estaban, quién no estaba, que esto era, también te digo, muy horrible. Los viernes, a las 20 horas, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento, por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Y en tercer bloque del programa de hoy. Ahora vamos a enfocarnos específicamente en el rol de las mujeres originarias. Vamos a compartir algunas placas. Comparto una nota que también subió, esto lo subió el INAI, sobre la violencia por motivos de género contra integrantes de pueblos indígenas. Requiere un modelo de abordaje interseccional e intercultural guiado por los principios rectores de multiagencialidad, bueno, de diferentes agencias, esto quiso referirse, territorialidad, federalismo e integralidad. Esto es en base a un encuentro que realizaron de manera virtual en torno a la pandemia. Esto fue en 2021, en el marco del 8 de marzo.
y sacaron conclusiones bastante interesantes, que ofrezca respuesta en materia de políticas públicas a las problemáticas específicas que presentan las mujeres LGBTI+, miembros de estas comunidades. En este escenario resulta fundamental, esto hace referencia al contexto de pandemia, ¿no? Pero trasciende la frontera, digamos, pasada la pandemia. Resulta fundamental el trabajo conjunto con las integrantes de las comunidades indígenas como principales portadoras y transmisoras de las problemáticas específicas. Y ellas concluyen, digamos, en este informe: nosotras creemos indispensable comprender la realidad de las mujeres indígenas para elaborar leyes, políticas, programas y prácticas estatales eficaces que respeten plenamente y protejan sus derechos. Estamos conscientes de la necesidad de eliminar las inequidades étnicas, de género y además generacionales, ¿no? Tiene que ver también con esto. Nosotros lo compartimos esto para hacer, bueno, acá esta imagen es muy contundente. Hay una realidad que se vive, digamos, en Salta, me imagino Salta, el NOA, que tiene que ver con la práctica del chineo, ¿no? Y es algo que se ha hecho conocer hace poco tiempo y bueno, queríamos, si quieren compartir un poco de eso. Tiene que ver con una realidad que entiendo en la provincia no es tan grave como en el NOA, pero nos parecía importante en relación al tema abordar eso, ¿no? ¿Quieren contar alguna de ustedes a qué se refiere la práctica del chineo? Bueno, la práctica del chineo es una práctica que se produce mucho en el norte del país y es, bueno, la violación sistemática a niñas, y sigue sucediendo. Y muchas veces esas niñas y niños de las comunidades no tienen acceso a la justicia. Primero porque tiene un limitante que es el idioma, básicamente. Después porque no se les toman las denuncias, no tienen patrocinio letrado. Hace un tiempo también, desde el 22 de febrero aproximadamente, tenemos en el Chaco desaparecido a un joven de 16 años. Es el segundo joven en menos de 2 años que desaparece de la misma comunidad. Y hace bastante tiempo que venimos viendo cómo ningún organismo de derechos humanos, ni siquiera el propio Estado provincial, ni siquiera lo están buscando. Su familia hizo una marcha también denunciando estos casos de abuso a niños o la utilización de los carteles de droga también en esos lugares, que es muy fácil, o los lugares fronterizos donde hay tan poca presencia de quienes deberían estar ahí y no protegiendo Lago Escondido. Claro. Entonces, nos parece bastante grave. Bueno, la familia de este joven fue reprimida, su mamá fue reprimida por pedir justicia, por pedir que alguien busque a su hijo. Nosotros estuvimos en el Foro Mundial de Derechos Humanos. La única mesa que no tuvo transmisión en vivo internacionalmente fue la mesa de los pueblos indígenas. No. Entonces, son cosas que nos parecen bastante graves, bastante hechos profeso, porque bueno, todas las denuncias que se iban a hacer ahí con los representantes del país eran bastante graves, porque tienen que ver con este tipo de cosas que nos se atacan. Hoy, bueno, dentro de la academia también hay una gran polémica con De Sousa Santos, que es un gran intelectual de estas corrientes decoloniales y bueno, las denuncias que tiene por varias estudiantes, por dirigentes también indígenas que en su momento no pudieron denunciar este accionar. Entonces creemos que no para ponernos en un rol de vulnerabilidad como muchas veces se nos pone, sino porque es la realidad que nos toca vivir muchas veces. Muchas veces cuesta, pero también porque las organizaciones indígenas se ponen en un rol donde cuesta que los derechos se cumplan, que la justicia llegue. Pero también nosotros tenemos, por mandato de nuestras abuelas y nuestro pueblo en particular, también tiene estas formas de que la transmisión de nuestra cultura ha podido también transmitirse a través del trabajo de ellas. Y nosotros no tenemos solamente quejas, tenemos proyectos de vida. Nuestra comunidad hace más de 40 años elaboró un proyecto que se llama Educar para la Vida, que básicamente habla de volver a estos principios. Nuestras abuelas nos dicen, AMTA Argentina Quiroga siempre nos dice, nosotros tenemos 4 o 5 leyes y sobre esas
no necesitamos más, no necesitamos un código civil que nos regule la vida, porque hay ciertas cosas, pero para eso hay que educar. Y no solo hay que educar a las futuras generaciones, sino a las presentes. Hay que hacer un trabajo porque las comunidades tienen propuestas y estamos realizando la labor intercultural que hacemos siempre. No es muy común en todos los pueblos que puedan llegar a recibir a personas que no son integrantes de sus propios pueblos o que puedan compartir los conocimientos, porque ha habido una apropiación también de esos conocimientos, de la propia espiritualidad. Nosotros vemos ahora estas corrientes pachamamistas que te venden ceremonias del café, del cacao, y es como en nuestra provincia, por ejemplo, el abuelo Huachuma, que es bastante consumido en Valle Fértil, que le dicen Don Pedro. Vemos como ese es un cactus que demora 80 años para que después venga alguien a limpiarse y se tome un té, y hacen un desastre, verdaderamente. Entonces, bueno, o el ralí cuando pasa por el sitio que es un área protegida. Entonces muchas veces cuando nos quejamos también estamos en este rol, pero si hemos logrado proteger estos conocimientos, estos lugares, nuestros lugares ceremoniales, nuestros lugares donde rendimos el culto a nuestra propia espiritualidad, es precisamente porque hay muchas cosas que no hemos permitido. Entonces también tenemos estas propuestas, estas otras propuestas de otras miradas, de otra cosmovisión, que no tiene solo que ver con nosotros, sino con la historia del territorio, con empezar a pensar otras cosas, otras formas de economía, otras formas de intercambio, que en esta época son muy necesarias. Porque en crisis el país está desde siempre. Ya deberíamos estar acostumbrados a eso. Lo que hay que hacer es buscar salir de ese mercado tan tremendo, de saber que Sarmiento en su época decía que la minería era el futuro. Bueno, hasta aquí 200 años no la vemos. Entonces creo que empezar a encontrarnos y empezar a generar otros circuitos económicos también, porque las comunidades tienen... seguimos manteniendo nuestra forma de alimentación con elementos que nuestro propio territorio nos brinda. O sea, acá no se puede pretender plantar todo, porque tenemos una gran dificultad con el acceso al agua, pero sí hay bosques nativos, sí hay elementos de nuestra tierra que tienen un alto valor energético, nutricional, de cosmovisión, de sanación, que deberían... Esos conocimientos que también tienen que estar en instituciones como la universidad. Los canales hídricos de las comunidades huarpes nunca fueron estudiados por las carreras universitarias. Y en la provincia de Mendoza sí tenemos intactos los canales, cosa que en la provincia de San Juan no sucedió. No para nosotros. No. A ver, se ha sumado a la bienvenida, está Verónica Caliba. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes y compartir esta charla que la estoy escuchando tan interesante. Bueno, Verónica, ella es de la provincia de Salta, es periodista y además actualmente es diputada nacional por la provincia de Salta, por el PTP, y nosotros estamos en el programa de hoy hablando sobre el rol de las comunidades originarias. Específicamente estábamos hablando ahora del rol de las mujeres originarias. Recién hablábamos un poco de la actualidad que están atravesando las comunidades originarias y bueno, queríamos que nos cuentes un poco la situación allá en Salta, que de manera informal hemos charlado, pero me gustaría que lo compartas un poco con la audiencia. Bueno, la situación de las mujeres indígenas en Salta se viene agravando desde hace mucho tiempo, pero con las crisis que vivimos últimas, como la crisis sociosanitaria en la provincia por falta de agua, de alimentos, porque las desplazan de sus territorios, a ellas, a sus hijos, a sus comunidades, realmente se ha vuelto insostenible. Hay una lucha muy profunda, además de las mujeres indígenas, por sus derechos vitales, ¿no? Esto de poder acceder al agua, a la comida, a poder vivir libres de violencias en sus territorios, de las apropiaciones, de los ataques de verdaderas bandas que
que se asocian para quedarse con apropiarse de los territorios, la violencia sexual que ejercen y los ataques sexuales a las niñas y mujeres indígenas son moneda corriente y ellas han logrado fortalecer luchas, generar redes de lucha para que otras podamos también acompañarlas. Esto es algo que de la pandemia esta parte se pudo fortalecer, donde muchas lideresas dieron el primer paso y comenzaron a levantar la voz, porque sobre todo las mujeres wichis son mujeres muy sabias que transitan sus vidas con mucho silencio, y eso se fue rompiendo. Es un silencio que por supuesto para ellas es algo que yo diría de resistencia, ¿no? La cultura wichi es una de las que tiene mayor poder de resistencia, que protegen su lengua, que protegen la cultura, territorios adentro, pero que es tan grave la situación que viven, son tan inhumanos los gobiernos que vienen sucediéndose en la provincia, es tanta la violencia que, bueno, que decidieron organizarse. Por ejemplo, hubo la verdad que para mí fue algo que me impactó muchísimo, ¿no? Una campaña de ellas para exigir que los violadores paguen por estos crímenes que cometieron, y que además haya un reconocimiento a muchas hijas e hijos que fueron producto de esos abusos, de esas violaciones, y que no tienen ningún tipo de reconocimiento en cuanto a sus identidades. Son historias muy terribles, muy dramáticas, y los ataques en banda que terminan en femicidios, ¿no? Femicidios que se agravan y cuando se atraviesa no solo la cuestión de clase por el olvido y por el desamparo, sino también una cuestión ya étnica, racial, ¿no? Que es muy grave, y todos esos ataques, todas esas violencias tienen un solo fin, que es sacarlas de los territorios, es sacarlas de sus lugares ancestrales. Entonces eso tal vez puede dar un panorama de cómo viven las wichis. Después están las mujeres de la puna, que resisten a los avances sin consulta previa, libre e informada de la minería, por ejemplo, o las mujeres guaraníes que también fueron desplazadas en toda otra zona muy grande de la provincia. Son muchos los pueblos, nuestra provincia tiene más de 12 pueblos y naciones indígenas que luchan por sus derechos y exigen se reconozcan sus culturas, sus lenguas, las tradiciones profundas que tienen. Así que un día como hoy es un día de lucha, de mucho reconocimiento, de mucho orgullo. Bien. Bueno, Verónica, eso recién hablábamos también con las otras invitadas de lo difícil que es pensar en un día como hoy, en un día de celebrar, digamos, ¿no? Decimos, no tenemos nada que celebrar, sí conmemorar, sí educar, sí transmitir. Y en eso hablaba recién sobre el congreso que se realizó sobre derechos humanos y cómo vemos en forma cotidiana, en lo urbano, en lo rural, como decías vos, en la Puna, en el Chaco, cómo las comunidades no están teniendo el respeto y no se garantizan los derechos humanos. Vamos a pasar 2 placas y pasar también mensaje para la audiencia, porque si hacemos algo también tratamos de educar en la voz de las protagonistas y tratar de transmitir un mensaje. Recién hablamos de los derechos humanos, ¿no? Sabemos que de los estándares de derechos humanos y de los programas de acción basados en principios reconocidos se deben derivar las políticas, planes y programas que busquen eliminar los factores de desigualdad de las mujeres indígenas que son víctimas de la discriminación estructural. Estas son las conclusiones que salieron de un encuentro virtual que se hizo en 2021 entre el INAI y algunas comunidades originarias y algunas referentes. Y vamos a la última placa, para lo cual es necesaria la participación directa de las mujeres indígenas en espacios de decisión a través de sus representantes. Y bueno, ahí está la fecha del encuentro que se realizó en el marco del 8 de marzo, ¿no?
Y bueno, nos queda un mensaje final. En realidad estamos ya en el último bloque del programa, pero nos parecía importante esto. ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir en la jornada de hoy, ¿no? Decir, bueno, 18 de abril, Día del Indio Americano, suena como muy lejano. Entonces, partir de los pueblos, de las comunidades originarias, ¿cuál es el mensaje que en el día de hoy queremos hacer llegar a la audiencia? Bueno, Liliana. como mujer indígena, madre y abuela, nuestro mensaje es de sanación. Tenemos que unirnos para poder sanarnos y poder sanar sobre todo la madre tierra, porque la madre tierra tiene heridas y tiene derechos. Y por eso luchamos por los derechos de la madre tierra, por los derechos de las abuelas, de nuestras mujeres, de nuestras niñas y de toda la comunidad y de toda la sociedad también, porque este planeta es para todos y todas. Entonces, bueno, nuestro mensaje es ese, sería ese, de sanación. Gracias. Bien. Nadia. Bueno, como dicen nuestras abuelas, siempre es muy importante volver al origen. Y volver al origen tiene que ver también con reconocer, por ejemplo, nosotros ahora estamos en la época de otoño, que es una época donde debemos estar en recogimiento y preparándonos para lo que viene. Y en esta sociedad occidental, la que vivimos, es cuando comienzan todas las actividades, entonces nuestro cuerpo, nuestro espíritu también lo siente. Entonces volver a aprender esos fueguitos que nos mandan nuestras abuelas también para salir un poco de toda esta confusión y de toda esta convulsión que vivimos en estos momentos. Y también entender que la identidad y revalorizar y visibilizar no tiene que ver con una historia ajena. Es una historia que ha tenido nuestro continente, una historia de saqueo, de dolor, de muerte, que todos tenemos que reflexionarla. Y no solamente en estas fechas, nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo que se reconozca los calendarios indígenas de los distintos pueblos. Vos decías hace unos momentos que somos una nación. Nosotros somos más de 40 naciones, pueblos, naciones que habitamos este suelo y que habitábamos antes de la constitución de estos estados, por eso somos preexistentes. Entonces creo que empezar a reconocer, empezar a discutir eso, que es algo que enriquece también el debate y la propia identidad del país. O sea, lo veíamos con el Mundial de Fútbol. O sea, ¿a qué Argentina? ¿A quién representan esos millonarios jugadores que estaban detrás de una pelota? ¿Sí? Somos campeones mundiales, repiten en las campañas los políticos. ¿De qué? ¿Cuál es la identidad que estamos realmente elaborando? Creo que esto y reconocer los conocimientos, los idiomas y principalmente la existencia de los pueblos indígenas en nuestro país tiene que ver con una historia que debe ser revisada, debe ser reconocida y debe ser reparada, para que podamos a partir de ahí también empezar a trazar un nuevo tiempo para nuestro pueblo y nuestras sociedades. Gracias, Nadia. Verónica, un mensaje final nos queda para la audiencia. Sí, un día como hoy, 19 de abril, es que las hermanas efectivamente puedan sanar, como muy bien se decía allí, sanar, fortalecerse, ser protagonistas de este tiempo. Para mí es muy importante que las mujeres participen políticamente, no solo en la defensa de sus derechos, sino que puedan representar. Nosotras hoy estamos en Salta en un proceso electoral y tenemos la dicha de que muchas mujeres indígenas son nuestras candidatas a senadoras, a diputadas, a intendentas, a concejalas, y eso nos llena de orgullo y a ellas las fortalece, y además el respeto por sus trayectorias, por las luchas, por la sabiduría que portan, se ponen en valor. Y además visibilizamos y vienen y llegan hasta la ciudad capital de Salta todas esas voces, todas esas lenguas, todos esos saberes, esas luchas y todos los proyectos que tienen, ¿no? El Estado Nacional y los estados provinciales tienen efectivamente mucho que reparar. Tenemos que avanzar en una ley de territorios comunitarios indígenas, se tienen que
reparar todos los derechos humanos que se vienen vulnerando sistemáticamente, y creo que, bueno, Argentina y el noroeste, en nuestro caso, tenemos que avanzar muchísimo en aprender de nuestras culturas preexistentes, efectivamente, porque todas y todos llevamos en nuestras venas la sangre de nuestros pueblos indígenas, de nuestras abuelas, de nuestras tatarabuelas, y nos llena eso de orgullo, porque somos esta América Latina profunda, grande, que soñamos y que hay que terminar de liberar. Así que las mujeres podemos aportar mucho en ese camino de liberación y de respeto por las cuestiones más elementales de la vida. Así que yo insto en un día como hoy a eso, a que nos fortalezcamos en las luchas para este presente y para el futuro, para que los derechos se garanticen en nuestro territorio. Bueno, qué importante, Verónica, que la voz de las comunidades también y de las mujeres lleguen hasta la Cámara de Diputados, ¿no? Esto que decían recién, ha habido un congreso en el que el tema, esa mesa de comunidades originarias no fue transmitida a nivel mundial, es decir, que se restringió el acceso de una discusión que era sumamente necesaria. Llegar a la Cámara, poder poner en la voz, la verdad que es muy valioso, es muy importante la tarea y el peso que cae en tus espaldas en este caso. Ha sido muy hermosa en nuestra presentación de lista. Yo voy candidata a gobernadora acá en la provincia para el 14 de mayo y le dimos la palabra en la apertura a Rosa, una hermana Wichi, que bueno, habló, todo su discurso fue en Wichi, y la conmoción que generó en los periodistas, en la prensa, y en todo el auditorio fue impresionante, porque claro, no están acostumbradas y acostumbrados, ni siquiera conocen las lenguas madres que han sido y son fundamentales en todo nuestro territorio provincial, y era una novedad cuando debería ser algo que lo tengamos absolutamente incorporado, y el reconocimiento y el respeto, y poder mantener, ¿no?, la vigencia de la cultura y de las lenguas que nos hacen y que hacen a nuestra identidad fundamentalmente. Así que es muy importante, va a ser muy, muy importante que de un tiempo a esta parte se escuchen las lenguas guaraníes, wichis, collas, ¿no?, el quechua, que se reconoce y que se ama y que se cuida tanto, y que podamos reconocernos y respetarnos. Creo que ese es el gran desafío que tenemos. Bien, bueno, excelente. Verónica, te agradecemos por esta comunicación, que puedas estar con nosotros, y bueno, compartimos con vos también que acá tenemos referentes de comunidades originarias, que además, algo que me parece muy importante decirlo, hay parte de la audiencia que no sabe esto que decía Nadia en relación a ser una comunidad abierta, de ser comunidades que no cierran las puertas, sino que abren, esto de educar para la vida, esto de decir, estamos en Caucete, estamos en Rawson, cómo se conecta la comunidad, la audiencia. Hay gente que dice que no sabe cómo comunicarse, no sabe si en sus palabras, no son mis palabras, no sabía que hay indios en San Juan, dicen algunas personas. Entonces, bueno, esto de educar, de conectarse, de comunicarse, cómo se acercan a ustedes, lo de la coaxa, es importante eso, que lo compartan con la audiencia. ¿Dónde la gente los puede encontrar aquí en San Juan? Nosotros tenemos un centro cultural que fue creado precisamente para esto, para toda aquella persona que no necesariamente tuviera sangre indígena, pero sí necesitara acercarse también a esta realidad. Y este sábado, el viernes y sábado, nosotros hemos comenzado en nuestro centro educativo y cultural, que queda en Avenida Libertador y Belgrano, detrás de la Plaza Madre Universal. Ese es nuestro espacio de la cultura ancestral huarpe. Hemos comenzado un ciclo educativo que está abierto al público, son distintos talleres que van a estar durante todo el año. El viernes se hace un taller de tejidos y el sábado comienza un seminario sobre cosmovisión que lo dicta AMTA, Paz Argentina Quiroga, y bueno, y ahí se van a empezar a hablar de estas cosas. Bueno, desde acá le mandamos muchos cariños a AMTA, que ella siempre es bienvenida acá, por supuesto. ¿Y Liliana? Y bueno, nosotros, la mayor cantidad de personas, de hermanos, estamos en Rawson, en la calle República del Líbano,
2580, en nuestra casa donde estamos toda nuestra comunidad. Ahí está mi madre, que les va a dar unos mates, va a conversar, les va a enseñar a tejer. Ahí hacemos sanaciones, todo lo que es masajes, remedios caseros, todo lo que es la sanación es lo que más nos dedicamos. Y algunas comiditas ricas también. Están los jóvenes y en Caucete están distribuidos en varios lugares, porque Caucete, todos estos barrios nuevos le dieron casa a todos los primos, las primas, entonces es difícil encontrarlos en un lugar. Claro. Pero acá en Rawson nos juntamos, vienen las tías todos los meses, nos juntamos, intercambiamos saberes y recreamos la vida en comunidad en el poco tiempo que tenemos, que son 2 días en el mes que nos juntamos todos. Bueno. Así que tienen ahí por ahí mi número, lo pueden dar, es abierta también a toda la gente, a toda la comunidad de San Juan. Todo lo que quieran, trabajamos con gente de la universidad que necesita, qué sé yo, recibirse o necesita algún dato. Bueno, ahí estamos. Los necesitamos. Sí. Los necesitamos. Y nosotros. Bueno, agradecerles, chicas, que hayan estado acá con nosotros este día. A Verónica, que se pudo conectar. Sabemos que tiene un panorama muy convulsionado allá en la provincia de Salta, así que agradecemos que hayas podido conectarte, aunque sea unos minutos, con nosotras. Y bueno, compartir todos estos saberes que es necesario intercambiar y generar estos espacios. Desde Mujeres en Movimiento los generamos para poder vincularnos. La agradecida soy yo a Mujeres en Movimiento, me encantó escucharlas y bueno, pido disculpas porque sí, no pude conectarme antes, me hubiese encantado, pero estamos aquí en una lucha muy dura, porque la violencia política está a la orden del día y estamos ahí resistiendo, luchando y dando pelea, así que muchísimas gracias por esta posibilidad de llegar a San Juan y de escucharlas a ustedes y de aprender de las hermanas. Bueno, muchas gracias, Verónica. Bueno, chicas, muchas gracias nuevamente por su tiempo y hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por todo lo compartido y seguramente volveremos a convocarlas, tratando de respetar este calendario que tenemos mucho para conmemorar durante todo el año. Todo el año, perfecto. Bueno, muchas gracias y a la audiencia también por acompañarnos hoy en Mujeres en Movimiento. Volvemos a encontrarnos el próximo miércoles a las 14 horas para seguir haciendo Mujeres en Movimiento. Nos despedimos del piso y nos despedimos de Salta. Muy buenas tardes.